Una bola de acero de 3 kilogramos golpea una gruesa pared a 10 metros sobre segundo en un ángulo de 60 grados con el plano de la pared. La bola rebota de la pared con la misma velocidad y ángulo. Si la bola está en contacto con la pared por 0.2 segundos, ¿cuál es la fuerza promedio ejercida por la pared sobre la bola? Aquí ya nos sugieren lo que es un sistema. Podríamos trabajar en función de lo que es el origen de este sistema. Podríamos proyectar lo que es la velocidad inicial del objeto con lo que es la velocidad final. Es decir, que el vector que tendríamos que dibujar tendría que ser el mismo que está aquí, solo que desplazándolo en el origen. Ahora ocupamos este ángulo, pero si notamos, este ángulo de aquí es opuesto por el vértice por este ángulo de aquí. Y como tenemos 90 grados, aquí sería 90 menos el ángulo, que sería 30 grados. De igual forma aquí tendríamos 30 grados. Ahora las componentes van de esta forma. Aquí tendría entonces componente X para la final, componente Y para la final. Y tendría componente X positiva para la inicial y componente positiva Y para la inicial. Entonces este sería inicial y final. Nosotros hablábamos de que el producto de F por delta T es equivalente al cambio en la cantidad de movimiento. Pero aquí estamos hablando en términos de magnitud. Lo podríamos trabajar en términos de componentes y tendríamos que f de x por delta t sería entonces m por b2x menos b1x. Y f por y delta t es igual entonces a m por la componente y de las velocidades. Es decir, tenemos que entender que el impulso es un vector y por ser vector tiene componentes x, y e inclusive z. Entonces necesitamos averiguar esta diferencia, ya que el intervalo de tiempo es el mismo y es igual a 0.2 segundos. Conociendo lo que son las componentes x y las componentes y, nosotros podemos determinar lo que es la fuerza neta debido entonces a ese rebote. Entonces vamos a averiguar esas dos restas. Tendríamos entonces primera parte, encontrar b2x menos b1x. Recuerden que aquí tenemos que considerar el signo según la dirección con que van. Es decir, la final tiene componente negativa, yo le escribiría el signo debido a la dirección que tiene. Nos dicen que rebota con la misma velocidad, sería 10, y el ángulo de referencia sería 30. Por signo de ecuación podríamos decirle, nosotros debemos de poner un signo negativo aquí, que es el mismo que está acá. Ahora voy a colocar entonces la velocidad inicial. Me dicen que es igual a 10 y en este caso la componente x inicial tiene dirección positiva. Entonces nos queda menos 10 coseno de 30 menos 10 coseno de 30. Esto sería al final menos 20 coseno de 30. Ya tenemos esa primera resta. Falta con y. Con y sería b2y menos b1y. Ahora la componente y final es positiva, lo escribo como 10 seno del ángulo, sería 10 seno de 30, por fórmula hay un negativo, y la componente y de la parte inicial tiene también componente positiva, tienen la misma magnitud, sería 10 seno de 30, y me dicen entonces de que esto al final se cancela. Quiere decir de que la componente y de la fuerza no da contribución en lo que es el efecto de la pared en el rebote, porque me da que el cambio de la velocidad es 0. Es decir, ya de aquí yo puedo decir de que Fy es igual a 0 newtons. Entonces vamos a encontrar solo la componente X. Decíamos entonces de esta relación, la componente X por 0.02 segundos, que sería el tiempo que estuve en contacto la pelota con la pared, es igual a la masa del objeto, que sería igual a 3 kilogramos, por la resta que nos dio lo que es el cambio de velocidad, que sería menos 20 coseno de 30. Aquí tendría menos 20 coseno de 30 y tendríamos que despejar para la componente x. Entonces tendríamos 3
por menos 20 coseno de 30. Todo esto dividido entre 0.2. Y como no hay componente y, la componente x automáticamente es la fuerza neta o la magnitud. Entonces tendríamos 3 multiplicado por menos 20 coseno de 30. Todo eso dividido entre 0.2. Entonces eso da un valor equivalente a 259.81. Y tendría entonces negativo 259.81 newtons. Y ese sería entonces el vector de la fuerza neta que hace la pared sobre lo que es el objeto. La magnitud obviamente sería un valor positivo.